Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:42, 7:42 en las Islas Canarias... ...y... empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Buenos días, muy bien. Empezando la semana hay que echarle ánimo al tema, porque la verdad es que uno se agota de hablar siempre de los mismos asuntos, ¿no? Ser un poco monotemático, pero no queda otro remedio que hablar de ellos, porque afectan al final a nuestras vidas concretas, prácticas y diarias, ¿no? Entonces tenemos que atenernos a la realidad, lamentablemente, y ojalá un día podamos empezar estos programas y estas tertulias con otro tipo de comentarios, con otro tipo de expectativa y hablando de desarrollos o de innovaciones científicas maravillosas, hablando de médicos que han hecho operaciones increíbles o de gentes estupendas que hay por ahí, o de la y que en positivo inauguración de la primera colonia en Marte por Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Ojalá podamos cambiar de conversación. Yo me marché de Cataluña en sus tiempos porque era imposible cambiar de tema. Era un auténtico coñazo, con perdón, porque es que o hablabas del nacionalismo o estabas fuera de... Ahí estaba todo el día lo catalán, el catalán, la catalán, el no sé qué de catalán y el catalanismo y la catalanidad y la... oye, esto ya no puedo más. Hasta más arriba. Yo me había ido de Navarra en su momento porque estaban hablando todo el día del navarrismo, la navarridad, el navarrería, el no sé qué. Pues vamos a cambiar de asunto, tú. Y yo aquí es que jamás oigo hablar del madrileñismo, la madrileñidad, No sé, hablamos de otras cosas. Vamos a... Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, pues Arcadio Espada decía, pero hace 20 años, eso es un problemón, claro. Decía, vamos a ver, estamos en la época de la clonación, de las nuevas tecnologías, de los trasplantes hechos por robots y tal, y yo tengo que hablar de Carol Rovira y de Wilfredo el Belloso, y no, es que no puedo más. Servidumbre de paso. Pero la clave es ser más pesado que ellos. Hay que ser más pesado que ellos, porque si no, se salen con la suya. Yo creo, ¿no? Pues puede ser, don Mario, puede ser. Así es, decía Pesados Cela, son. que el que resiste, gana. Exacto. Y es verdad, en España es así. Los españoles somos inconstantes a veces, pero los que tienen las ideas claras, pues si insisten, al final se hacen con la suya, precisamente por la inconstancia de los demás. Don José Javier Esparza, modelo de constancia, ¿qué tal está usted? modelo sobre todo de sacrificio y heroísmo, porque estas horas para mí son absolutamente incompatibles con la vida, pero muy bien. Pero encantado de estar aquí, porque claro, esta mesa para mí somos como Lady Halcón, tú y yo. ¿Cómo él? Lady Halcón. ¿Te acuerdas la película aquella? Cuando una vivía solo de día y el otro solo de noche. Pues sí, solo en un momento determinado podían encontrarse con enormes dificultades en el crepúsculo. Bueno, pues ahí estamos. Pues la mañana de los lunes es el único momento donde podemos coincidir don José Javier Esparza y yo. Y es que teníamos que coincidir obligatoriamente hoy porque tenemos que hablar de la última novela que ha sacado don José Javier Esparza, El jinete de luz, sobre la batalla de Clavijo. ¿Qué les voy a decir de esta novela? Pues que don José Javier Esparza es uno de los novelistas especializados en novela histórica que más vende en este país, pues con un buen motivo, porque escribe como Los Ángeles, se documenta como Los Ángeles y cuenta las cosas de forma que es a la vez didáctico y ameno. Y mira que es difícil ser las dos cosas a la vez. Luego hablaremos un rato de este libro y nos contará usted su génesis. En realidad, con que repitas lo que acabas de decir, creo que es suficiente. No, eso que es verdad. En España hay pues media docena de expertos en novela histórica que venden pues todo lo que no vendemos todos los demás pobres mortales, y usted es uno de esos, de esa media docena. Yo tengo que decir que solo recibo comentarios positivos de la gente que ha leído Yo el difamado. Además es verdad, ¿eh? Ahora hace falta la segunda parte, es decir, ¿qué pasa después?
que será después de la guerra, quiero decir, de la guerra de la ¿No independencia. pensan ustedes en crear una sociedad de bombos mutuos? Sí, y ponerla en Marte con Elon Musk, como decía antes. Bueno, hablemos, luego dedicaremos un rato al libro para que nos cuente don José Javier Esparza. Pues, ¿Cómo hará don José la Javier génesis. para escribir? Está todo el día en la tele y escribe todo el rato también. Y dices, bueno, habrá dos. Y luego te lo encuentras un día en un pasillo y dices, ¿qué tal? Y dices, me he ido a cualquier páramo castellano y me estoy documentando, voy a Sí, hacer... claro. Tiene una gracia, organización tiene del gracia terreno. que ese comentario lo haga Mario Noya, que está aquí en las tertulias, que resulta No es que lo dirige mismo Voz escribir- Media y que además se lee 3 libros cada día. Para escribir se necesita otra cosa. Tiene constancia. Se lee más estar rápido muy que se escribe, enfocado. eso es verdad, sí. Se tarda mucho menos. más, sí. Pero que se va a Bueno, localizar. en tu caso no lo sé, ¿eh? Sí. Porque escribes muy rápido. A mí lo de patearse los sitios efectivamente es muy importante. Sí. Ahora, tú no puedes contar una batalla si no has estado en el sitio, o sea, en el terreno, en fin. Bueno, eso- ya está. Lo que pasa es que los terrenos La, han cambiado la tertulia, Eso la pasa tertulia también en- a en- tomar a tomar viento por ya. Por eso es tan Yo importante- quería tratarlo al final, pues no, lo tratamos No, ahora, venga. digo que iba a decir precisamente para darte ahí, para hacerte un pase, ¿verdad? Que por eso es tan importante cuando se habla de política haber pasado antes por el entorno político, por la vía de la administración, para saber cómo funciona, para entender, por ejemplo, por qué es tan irregular lo de Aldama, un suponer haber estado antes en la administración unos cuantos años, para darte cuenta de hasta qué punto estamos ante algo absolutamente inconcebible. Es decir, lo que está pasando es auténticamente alucinante. Lo que significa que han volado todos los controles, que han volado toda la ley, que ha volado toda la contención, toda la decencia. Es asombroso. A mí me tiene impresionado. Eso que has contado de la presencia en la relación, en la reunión con la gente de Guaidó, por ejemplo, ¿no? Claro, Que resulta curiosísimo. uno empieza a entender muchas cosas, sobre todo que cómo empieza con Zapatero toda la historia, ¿no? Desde entonces. En fin, todo esto era para que pueda darle Luis ahora paso abiertamente sí. a la... a su programa. Está usted libre de hacer lo que Bueno, quiera con hoy su declara Aldama. La vez anterior que declaró ante el juez Ismael Moreno, yo no tenía ninguna esperanza de que tirara de ninguna manta. Pues resulta que empezó a cantar como un jilguero y, oiga, pues aquello estalló. Hoy declara ante el Supremo. ¿Qué esperan ustedes? Efectivamente, como tú acabas de decir, es completa incertidumbre, porque solo él conoce realmente la estrategia que va a emplear. Todos pensábamos que iba a utilizar una estrategia de yo me callo hasta llegar a un pacto, y vimos que no, que ha empezado a hablar seguramente para llegar a un pacto, lo cual quiere decir que otros no le querían conceder ese pacto de entrada y utilizarle a él como cortafuegos. El otro día apareció Ábalos. Va a poner a Koldo como cortafuegos. Hay que suponer que Koldo pondrá a alguien también, no sea un conserje de Ferraz o lo que sea, de cortafuegos. Pero el asunto es que Aldama, cada vez que van apareciendo cosas nuevas sobre él, lo que se va viendo es que no es ni muchísimo menos solo un comisionista, no es solo un buscavidas, no es un Correa de la vida para entendernos, ¿verdad?, sino que este hombre estaba absolutamente diócicoz en toda la parapolítica de los gobiernos socialistas, ¿no? Con lo cual solo él sabe lo que tiene detrás de la puerta. Es mi impresión. Me da la sensación de que aunque veamos que están las aguas muy agitadas, se están dando movimientos controlados de decir, a ver, qué hace cada cual y no nos pongamos nerviosos porque no nos vamos a hacer daño como en el chiste del dentista. del Le gusta a dentista. Julio tanto ese chiste. Sí. Esos chistes le gustará a don Julio. Pero el problema con Aldama es lo que has dicho, que no es un Mindundi. Claro. Y ha habido gente que ha participado en las primeras fases de la cacería que se pensaban que eran Mindundi. Los imbéciles. Los que se creen que están en el ajo y, Pero, por y ejemplo, que, ¿has si visto? que si Mortadelo y no sé cuánto. Pero Y has no visto la verdad a que- Bolaños como imbécil. O sea, si Bolaños ha quedado como un imbécil, significa que el fondo, digamos, de competencias de Aldama va muchísimo Yo más creo allá que- de lo que ni siquiera Bolaños sabe. Es que lo que el problema es que Aldama me da la sensación de que tiene que hacer un cálculo muy ajustado porque habrá de cosas de las que no podrá tirar Claro. directamente. Porque sabe que ahí ya no lo protege nadie. Sí, le tirotean el coche y eso. Eso es. No, y que hay cosas que no dependen del PSOE. Es decir, cuando alguien es Aldama,
es Aldama porque no depende de un partido solo, no depende mucho menos de una cuadrilla que haya tomado un partido, sino que tiene otro tipo de resortes a los que recurrir en caso de que haya problemas. Y él sabe que ha estado en algunas cuestiones en las que es mucho más complicado. Aldama, perdonadme, pero Aldama no tiene problemas ni ha estado en la cárcel por nada de lo que aparentemente la gente piensa que ha estado. Ha estado en la cárcel por el tema de los hidrocarburos. O sea, es que por lo demás no tiene ninguna medida ni siquiera provisional de ningún tipo. Lo que pasa es que estamos hablando de que ha podido hacer muchísimas cosas y puede estar ligado a 1000 tramas y no sé qué, pero por lo que lo han trincado y lo han metido en la cárcel, curiosamente al mismo tiempo, es por otra pieza separada que lleva otro juez separado que es el que ha decidido ponerle en libertad. O sea, pero que a su vez no está separado del ámbito gubernamental, porque lo de los hidrocarburos solo ha podido salir por una connivencia evidente, ¿no? Sí, yo no digo que lo esté. Lo que digo es que son dos causas. Sí. Y por las que ha ido a la cárcel es por la otra. ¿Y sabemos algo de esa causa? No sabemos nada. En teoría se tiene que levantar el secreto del sumario de un momento a otro, pero de un momento a otro puede significar mañana o dentro de 45 años. Pero es que si se levanta el secreto del sumario, puede ser que los que se han presentado como acusación popular pidan de nuevo el encarcelamiento inmediato del señor Aldama para evitar su fuga y la destrucción de pruebas. Pues vamos a ver en qué queda ese secreto de sumario. Eso depende de otro juez distinto que es Andreu, ¿no? No, Andreu no. Yo creo que el otro juez del que depende me he perdido es Calama. ¿No? Uno es Pedraz, que es el que le pone en principio en prisión y luego le... Perdón, Pedraz. Sí, estaba confundiendo Andreu con Pedraz. Es Pedraz. Pero sí. no, el otro no es Andreu. El otro es Ismael Moreno. Ismael Moreno, sí. Exactamente. Pero el que le ponen primero en prisión y luego acuerda su libertad es Pedraz a solicitud de la Fiscalía. Bueno, vamos a ver qué es lo que declara Aldama hoy. A mí, en la declaración del jueves de Ábalos, me alarmó enormemente lo que pasó de que fueran excluidas las acusaciones populares. Eso es una vergüenza, efectivamente. No les dejaran ni siquiera asistir a la declaración en una sala separada para ver qué había pasado. Claro. Y como resultado, pues lo que tuvimos es que sale Ábalos, da su versión de lo que había pasado y el único abogado de la acusación popular, porque es en quien se han centralizado las acusaciones, que era el del PP, no comparece. Es que eso sí que es escandaloso, sobre todo si tienes en cuenta que Feijóo ha dicho cosas como: yo no voy a hacer uso de ningún... ¿Cómo fue esa frase que fue estremecedora cuando dijo: yo no voy a hacer leña del árbol caído con ningún caso, con el PSOE? Y dice: ¿pero qué leña del árbol caído? Que están arriba, que no se ha caído. Que se ha caído eres tú. Entonces, que no te has dado cuenta todavía. Ahí hay un problemón también porque España tiene un problema de credibilidad brutal de su clase política precisamente por este tipo de cuestiones. Por cómo gente que dice, cuando hemos dicho aquí, ¿no? El PP te llega por medio de Cayetana Álvarez de Toledo y dice: estamos presididos por el gobierno más corrupto que imaginase quepa, porque su corrupción es de base, porque ha pactado con golpistas, etcétera, no sé cuánto. Y de repente llegan los que están por encima de Cayetana Álvarez de Toledo y dicen: claro, ni se os ocurra, porque nosotros somos un partido de Estado y hay que rescatar al PSOE. O Manuel Bonilla diciendo en el propio Parlamento andaluz: tiene que volver el PSOE de toda la vida. Es decir, cosas delirantes. Y te encuentras con que en un caso tan sensible, vaya por donde... Qué casualidad, las acusaciones populares fuera y la que queda dentro es el Partido Popular. ¿Para qué? ¿Para enjuagar? Si el argumento del juez era razonable, es decir, que bueno, que vamos a unificarlo todo porque no puede estar aquí todo el mundo, bueno, ven, te lo puedo comprar. Tú señalabas antes, Luis, que hombre, a estas alturas, habiendo pantallas, habiendo wifi y esas cosas, es un poco absurdo, pero bueno, se puede entender. Pero que se les haya apartado por completo incluso del seguimiento de las declaraciones ya era terrorífico. Y que después el abogado del Partido Popular, que se encarga de ser, por así decir, que centraliza todas las acusaciones populares, no comparezca y ni siquiera cuente a las otras acusaciones populares qué es lo que ha pasado, huele que apesta. Lo que está viendo la gente es que aquí, vamos a ver, quedará terrible decirlo, pero si el Partido Popular sigue comportándose así, es imposible no pensar que se guarda esa información para actuar en su propio beneficio y cambiar cromos.
Pues sí, exactamente eso es lo que sospechamos algunos. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy en la declaración de Aldama. Vamos a ver si el juez permite que se siga en directo esa declaración. Vamos a ver qué declaraciones hay cuando acabe la declaración de Aldama ante la prensa. Y vamos a ver si Aldama proporciona más datos relativos a todas las imputaciones ampliadas que había hecho en ese escrito de 37 páginas al Tribunal Supremo, donde aportaba más datos, más informaciones que las que había aportado en su comparecencia ante el juez Ismael Moreno. Y mañana declara Koldo, mañana o pasado. 19 había oído yo. 19, ser? o hoy sea, 17 Koldo, ¿no? 17 Koldo. Sí, hoy es 16. Y luego el 17 19 o 20 declara Begoña Gómez ante el juez Peinado, que posiblemente optará por acogerse a su derecho a no declarar. Hacemos una pausa publicitaria y entramos en todo ello. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. A tan solo un paso, la provincia de Ciudad Real te espera. Un destino donde cultura, patrimonio, gastronomía y naturaleza se unen en una experiencia única. Saborea una gastronomía que cuenta la historia de su gente. Descubre paisajes donde la naturaleza es protagonista. Provincia de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente. Vive Sabor Quijote. Diputación Provincial de Ciudad Real. Todo el equipo de Radio Libertad te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, el Confidencial trae hoy una foto curiosa, la de Aldama en el piso 3 de la sede socialista. O sea, es que cada semana que pasa vamos conociendo nuevas fotos de Aldama dentro de la sede del PSOE. Ya le hemos visto delante de la sede del PSOE en la noche electoral, luego le vimos dentro, en las celebraciones dentro de la sede del PSOE en la noche electoral de noviembre de 2019. Ahora se publica esta foto con Aldama en la tercera planta, con Ábalos, en marzo de 2019, hablando con los representantes de Juan Guaidó. No sé, ya solo falta Aldama echándose una siesta dentro del despacho de Pedro Sánchez en la sede de Ferraz, pero creo que a no tardar mucho tendremos alguna foto de ese estilo. Y este era un señor al que poco más o menos nos decían que ninguno conocía de nada. Bueno, dice María Jesús Montero, no, bueno, mi mano derecha se ha reunido 4 veces con él, porque los ministerios tienen que reunirse con los empresarios. Ya. Hombre, no tenemos suerte algunos.
Sí, yo invito a todos los empresarios de este país a llamar al ministerio de María Jesús Montero a solicitar 4 reuniones con su mano derecha para tratar de los problemas que les agobien. Porque como el ministerio tiene que reunirse con las empresas, la verdad es que es un desparpajo brutal. Pero de la foto de hoy del Confidencial, a mí hay una cosa que me parece muy siniestra, y es que estuviera en marzo de 2019 Aldama junto con Ábalos negociando con Guaidó, cuando sabemos que Aldama pues tenía una relación de amistad con Delcy Rodríguez, ¿no? Pregunto, ¿el PSOE, a través de Ábalos y Aldama, actuó como informante del régimen torturador y criminal de Maduro para hacerle conocer las intenciones, pasos, estado de ánimo del entorno de Guaidó, ese presidente al que reconocieron la mitad del mundo y que luego ningunearon en todas partes? O al revés, el entorno de Guaidó fue a ver al Partido Socialista para hacerle llegar un mensaje, digamos, vía cordial y fraternal al gobierno venezolano, cosa que tampoco pudo dejarse. Yo cuanto más cosas salen de este mogollón, más me acuerdo de Morodo, ¿sabes? O sea, ahí hay una red de intereses que arraigan, no sabemos cuánto de hondo, ¿verdad? Que pasa por todo el dinero del petróleo, por el follón aquí del Pollo Carvajal, por toda la red siniestra del gobierno venezolano y las connivencias no menos siniestras del gobierno español desde tiempos de Zapatero, que como tantas otras cosas, evidentemente Rajoy no purgó, como tantas otras cosas, y que te permite entender muchas relaciones muy particulares, ¿no? Y algo así como la transformación del Partido Socialista en el rostro europeo al que se puede dirigir la oposición venezolana, porque evidentemente los alemanes o los franceses no le iban a hacer ni caso, ¿verdad?, sabiendo que tiene relaciones privilegiadas con el gobierno venezolano. Es todo realmente repugnante. Lo que allí provoca estupor en este tema es la desfachatez y la desvergüenza con la que han operado siempre los agentes venezolanos en España. Es decir, un régimen apestado en Europa, en España iba de otra manera, ¿no? Veis a Delcy en este tema y decís, ¿pero qué está pasando?, ¿no? Sobre todo es la actitud que tenían ellos como de confianza de que aquí no pasaba nada, ¿no? Eso es algo tremendamente problemático. Y luego hay que ver precisamente Zapatero, Bono, que hay un montón de gente que dices, qué raro, porque los presidentes, expresidentes, o sea, los presidentes devenidos expresidentes y exministros, etcétera, tienen que escribir libros que nadie compra, pero que Planeta les suelta una pasta que te mueres en concepto de adelanto. Bueno, a Bono, acuérdate cuando salió el tema de su patrimonio, le habían anticipado 750.000 euros 25 años antes de que escribiera sus memorias. Tienen que dar conferencias de cualquier cosa, y estos no. Y dices, vaya por Dios, qué casualidad, ¿no? Y luego no, pero digo, sobre todo lo que produce inquietud es la sobradura del régimen venezolano en España. ¿Cómo van con esa calma que se gastan en España? En comparación, repito, con lo que les pasa en Europa. No os quiero ni comentar lo que pasa con Estados Unidos. A ver si son tan chulos allí. Y eso que en Estados Unidos muchos tienen o han tenido bastantes activos, etcétera, porque claro, no se vive bien en Venezuela o confiando en el sistema bancario venezolano, etcétera, ¿no? Eso es lo estremecedor. Y fijaos, porque uno de los puntos de ruptura de Zapatero con Sánchez fue Venezuela también desde el principio. Sánchez con González, Zapatero con González. Felipe González, yo creo que fue en España de los primeros que dijo, Chávez es un tirano con los votos y con las botas, o con los votos o con las botas, decía. Yo no sé si era precisamente por su amistad con Cisneros. Pues seguramente. Pero eso fue uno de los grandes puntos de ruptura
entre González y Zapatero. Y no se le daba demasiada importancia al principio, pero a lo mejor sí la ha tenido, ¿no? La gente debe tener en cuenta algo que generalmente, incluso en los análisis periodísticos, se pasa muy por encima, que es que la política, aparte de lo que se ve de la superficie, de los enfrentamientos ideológicos o políticos, de las declaraciones, etcétera, por debajo de todo eso suele haber una red de intereses generalmente inconfesables, ¿verdad?, que son los que sostienen la financiación de los partidos políticos, la financiación de los políticos cuando dejan los partidos, etcétera, y que es absolutamente determinante, más toda la cantidad de negocios que hay en torno a las relaciones bilaterales entre unos y otros países. No sé, Bono acaba de estrenar una mansión en Tánger para celebrar sus 74 años. ¿Tiene una mansión en Tánger? Acaba de estrenarla, lo contaba el debate anoche, creo. Sí. Oye, pues hay que reconocer que para su sueldo de funcionario público, el tío ha sido una hormiguita ahorradora. Un regalo para su novio. Y para su familia extensa, ¿no? Porque, es decir, tú puedes decir, bueno, ahorraba y como era un hombre solo, no, es que tiene una familia que mantener. Que mantener, ¿no? Porque... bueno, depende, a lo mejor era él el mantenido. ¿Os acordáis de que tenía una hija que siendo menor de edad tenía ya un ático Ciertamente. en las caras de Madrid? Claro. Sí, era Velázquez, ¿no? Sí, quiero decir que muchas veces, si no casi siempre, buena parte de los vaivenes de la vida política se explican más por esa parte que no se ve, ¿verdad?, que por la parte visible. Eso también incluye, por cierto, las interpretaciones de este viernes pasado en la conferencia de presidentes así denominada de Santander, ¿no? Que por debajo de todo eso hay, pues a ver qué. Fijaos, tú pones en Google José Bono, Venezuela, y ahí aparece la Gaceta. Sí, claro. Dice, la venta de barcos del exministro José Bono a Venezuela bajo sospecha. Una información de agosto de 2017 y tal, ¿no? Y bajo sospecha sigue. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se dice... ¿Por qué crees que cerró la Gaceta? ¿Por qué crees que cerró la Gaceta? Que pregúntale a Cristóbal Montoro y equipo económico, sus amigos y sus primos o hermanos o cuñados, y pregúntale a José Bono y a Rafael Santamaría, Royal Urbis, y las pruebas que demostraban que eran personas completamente corruptas. José Bono es uno de los tíos que más patrimonio han hecho, de forma inexplicable, y presumiendo en sus memorias de que se había llevado un montón de papeles del Centro Nacional de Inteligencia y que eso es lo que le tenía protegido. O sea, chico, y no ha pasado nada. Y tiene a sus amiguetes colocados ahora en la Policía Nacional y en varias instituciones muy importantes del Estado. Y él tiene nacionalidad dominicana, tiene dinero para que se le sale por las orejas. Chico, ¿qué quieres que yo te diga? Y nadie se ha preguntado cómo compró el ático de Velázquez, cómo mantenía la famosa hípica en Albacete o en no sé qué pueblo. Fijaos. Cuando te llamaban Sánchez Galán o te explicaban Antonio Catalán, que estaba todo el día llamando como presidente del Congreso de los Diputados, llamaba para que le pusieran anuncios en su hípica. O sea, es que ese tío es el que va dando lecciones luego por las televisiones. Es inexplicable. Bueno, sí, se explica porque efectivamente hay mucha gente en este país, en los más altos niveles, incluso de la judicatura, que están trincados, que están pillados. Fijaos, el país... Bono acudirá de observador a las elecciones venezolanas. Abril de 2013. El expresidente del Congreso asiste invitado por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, no por la oposición precisamente, ¿no? Y fijaos, porque, repito, esto es el país, y su primer párrafo decía así. El exministro de Defensa José Bono regresará a Venezuela casi 8 años después de que en 2005 sellara junto al fallecido presidente Hugo Chávez una polémica venta de barcos y aviones militares. Pues si estos son los observadores de los procesos electorales en Venezuela, apaga y vámonos. ¿Qué sucede además? Que de repente también dices, oye, ¿y esto por qué no se traduce en unas posiciones más contundentes en Europa, etcétera? Pues habrá que recurrir a lo que acaba de decir José Javier, ¿no? Hay razones por las cuales la gente se mueve o no se mueve,
que no son... Hemos visto el ejemplo perfecto de Marruecos. Marruecos. O sea, la política española o marroquí respecto a Marruecos es incomprensible. La gente tiende a explicarlo, pues la felonía de Sánchez, que le han robado el móvil. ¿Qué carajo? Pero si está todo el mundo apoyando a Marruecos y cobrando de Marruecos en la Unión Europea. Y van a investigar una red de sobornos catarí y resulta que quien aparece es Marruecos. Entonces, de repente, se para la investigación. Bueno, esto es un poco lo mismo en todas partes, ¿no? Es decir, hay un mundo que desconocemos porque ya no funciona respecto a criterios de interés nacional o cosas de ese tipo, o que uno se quiera forrar, cosa que efectivamente también ocurre, pero no todos son merecedores de entrar en el secreto. Y hay gente como Bolaños, por ejemplo, ha quedado literalmente en calzoncillos. A mí realmente me extrañó muchísimo que Bolaños no estuviera al tanto, lo cual significa que tiene mucho menos poder del que realmente tiene. No conoce lo que hay detrás. Es que Marruecos no es Marruecos. Marruecos no es Marruecos. Marruecos es Israel. Marruecos es Estados Unidos, efectivamente. Es decir, no es Marruecos. Es decir, estamos hablando de que hay un diseño que trasciende a las fronteras de Marruecos y a las de España, por supuesto, y en el que están empeñados países mucho más poderosos, mucho más importantes. Y que por eso se para la investigación en la Unión Europea. Pero claro, es que no puede ser que la Unión Europea sea un lugar donde la transparencia sea imposible. Pregúntales a los rumanos. Bueno, esa es otra. Bueno, yo estaba leyendo ayer, yo digo, mira, me hizo una gracia además el Confidencial. Dice, en Rumanía hay una crónica perfecta de que el Colin Georgescu, por lo visto, había, no sé si él había recurrido o 25.000 bots, luego os leéis ya que es un boot o un, como queráis, en TikTok. Yo no tengo TikTok, tampoco sé tal, pero bueno, en TikTok, la primera pregunta es ¿cuántos rumanos tienen TikTok? Y a partir de ahí, ¿de qué edades son? Pero eso lo dejo para los especializados. 25.000 bots calculan que se han gastado 385.000 euros en bots y influencers. Y que eso le ha dado la vuelta a las elecciones y que probablemente esos bots están al servicio de los rusos. Y yo digo, o sea, vamos a ver si lo he entendido bien. O sea, que tú pones 25.000 bots en TikTok o en Instagram o donde sea, ¿y cuántos bots suponen TV3 en Cataluña? ¿Cuántos bots son TV3 en Cataluña? 200.000 trillones de bots están en Cataluña dándole la vuelta a las elecciones constantemente, pedazo de mamarrachos. Y por culpa de Putin. O sea, y además por culpa de Putin. O sea, ¿y cuántos bots son Televisión Española? Porque si usas instrumentos de comunicación, en este caso en TikTok, a tu servicio para cambiar las elecciones, ¿qué coño están haciendo con las televisiones públicas? ¿Y qué están haciendo con Antena 3? ¿Y qué están haciendo con Telecinco? ¿Y qué están haciendo? Pero ¿cuántos acaba de decir usted una cosa, un dato que yo no me sabía, que es que resulta que gastó 325.000 euros en una campaña en TikTok y con eso dio la vuelta a las elecciones. Es que me ha recordado el episodio del negro desempleado de Alabama. ¿Se acuerda usted de aquello? No. Que montan unas primarias en el Partido Demócrata allá por el año 2015 o algo por el estilo, y entonces resulta que a las primarias se presentan el candidato del Partido Demócrata que llevaba toda la vida allí de representante del Partido Demócrata en el distrito, y se presenta un parado negro que se gastó $25 en presentar la solicitud para presentarse a las primarias y ganó las primarias. O sea, pero es que es acojonante. Pero es que dices, o sea, ¿y ahora en Rumanía qué? ¿Qué? Lo de siempre, que la Francia vote oui y tal, la Colombia vote que no al tratado de no sé qué, pero se hace, y todo lo que van votando los pueblos ya es como si no existiera. ¿Ahora qué? Ahora ya nos hemos cargado al Colin Georgescu, ¿ahora quién vamos a hacer? ¿Que gane el que queremos nosotros? ¿Y si no, ¿Y el pueblo rumano qué? Y si no gana, hundimos otro Prestige, como decía aquel socialista. Esta noche tendremos a Cristina Giorgieta en el gato. Bueno, pues Cristina Giorgieta, que es una rumana que hace un programa en Radio Libertad, Partido de los Amigos por la Noche, le contaba que ella estaba en la mesa en la que votaban los rumanos de aquí de Madrid. Y cuando les dicen, no, que ya no sigáis votando, que ya esto se ha cerrado porque hay unos bots y tal, ganaba 70-30 aquí en Madrid. Aquí en Madrid debían haber 3 bots de TikTok en Madrid funcionando. Ganó 70-30. No, pero... Oye, chicos,
Joder, ¿y dónde está la progresía? ¿Dónde están los demócratas? ¿Dónde está la civilización ¿Dónde están los occidental? demócratas? Los demócratas están, lógicamente, frenando aquellos lugares donde se vota mal. Claro, como decía, oye, como le pasó a Úrsula con Meloni. Es que no había que votar mal en Italia. Y ya ves tú. Y en Europa, pues, pero sí, aquí pasó con el referéndum por la Constitución Europea, y en Irlanda con Niza, ¿no? En Irlanda fue con Niza. ¿Y en Francia? Y en Francia fue con el referéndum. En Francia, la France vote oui, ¿te acuerdas? Exacto. Y entonces vienen estos a decir que vienen los malos. Hemos llegado hasta aquí hablando de las cosas de la política que están bajo la superficie y que normalmente no cuenta nadie. Y la mayor parte de los medios se dedica fundamentalmente a entretener a la gente explicándoles solo lo que se ve, el decorado, ¿verdad?, donde se mueve la gente, y entonces Ayuso se levanta como disfrazada de la señora Danís Castellana contra Pedro Sánchez y todas esas cosas, ¿no? Y por debajo de eso, pues efectivamente hay otras motivaciones. Bueno, a mí me parece, por retomar el tema y volver a lo que Luis planteaba, más que nada para no romperle del todo el guión y eso. No, rompa lo que quieran. Las tertulias son un ente orgánico que debe evolucionar como le salga de las narices. Sí, joder, si yo hiciera eso por las noches, me quedaría así. Bueno, usted a veces pone caras, ¿eh? Usted a veces pone caras de decir, pero a mí, ¿por qué me pasa esto en mi programa? Sobre todo cuando estoy yo. Sobre todo cuando está Julio. Lo que ha significado la aparición de Aldama es que se ha levantado una alcantarilla y lo que hay ahí es un mundo enteramente distinto. Y a saber dónde puede conducir. Desde luego va mucho más allá de la corrupción de un Coldo o incluso de la corrupción de un Ábalos. Y ahora el nerviosismo de buena parte de la gente del PSOE yo creo que fundamentalmente radica en que no saben lo que hay. Ha sido enternecedor ver a Diana Morant explicando ayer que bueno, que ella en realidad con Ábalos habrá hablado 2 o 3 veces. Hay que tener la cara dura. Qué sujeta. ¿Se refiere usted a la Diana sujeta? Efectivamente. ¿Se refiere usted a la Diana Morant, de quien depende el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas? Sí, señor. La misma. Que resulta que dedicaba el dinero de la investigación contra el cáncer a comprar obras de arte. Eso huele a que apesta. Nos lo contó Teresa Gómez, que fue uno de los periodistas que al principio sacó la información, lo han seguido otros medios. Nos lo contó la semana pasada en el Gato. Huele que apesta. Huele que apesta porque la compra de arte contemporáneo la gente tiene que saber. Generalmente no lo sabe porque el arte contemporáneo, la mayor parte del mundo se la refanfifla, ¿verdad? Que esencialmente es materia especulativa económica. No tiene otra función. Ciertamente ¿Has dicho blanqueo? No, nada. He dicho materia especulativa económica, sí. Luego hay blanqueo, hay negreo, hay marroneo en función del color que aplica el artista sobre la tela. Pero evidentemente, claro. Y la cosa ahí habrá que ver quién se lleva a la comisión de la compra, la comisión de la venta, por cuánto lo revenden, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso huele fatal. Aquí de nuevo también la mala del cólera está en el PP. Y en el PP, cuando ve que el PSOE, que los desmanes del PSOE han provocado disrupciones extraordinarias, se asusta. Se asusta pensando si piensas bien, ¿no? Y además, fijaos, siempre ha pasado, ¿no? Aznar y su promesa de desclasificar los papeles del CSIC. ¿Para qué hablar del 11M, etcétera? Entonces, de repente, el PP, en la mejor evaluación que puedas hacer de esto, dices, el PP ve que ahí hay una cloaca infecta que puede ser tremenda si se destapa y que puede provocar conmoción social, etcétera, y dice, bueno, pues mejor vamos a tapar, que sea lo que Dios quiera y tal. Bueno, pues lo que Dios quiere en esos momentos es castigar a los cobardes y acaba cayendo el PP en vez del PSOE. Acaba cayendo el PP. Entonces, aquí es donde hay que ver, por no hablar, que es que luego hay otras veces que encima en este tipo de redes, como hemos dicho antes, Aldama es es el modelo de personaje que no lo fía todo a una sola carta ni a dos, sino que va extendiendo y de repente en una rama de una trama aparece alguien del PP. Y entonces el PP hace así, quieto todo el mundo. Sí. Pero María José Javier, Luis, vamos a ver. Aquí solo hay una cuestión que sirve en serio. Hay tanto dinero en tal cuenta en tal sitio. Todo lo demás acaba en nada. Acaba en un larguísimo proceso en el que hay miles de especulaciones, pero
donde está el tema es en Dominicana, Banco Lombard Odier, Banco HSBC, tal cuenta, a nombre de tal persona o de tal testaferro. Ingresos en esta fecha y en esta fecha. Saldo, Esto es de estas operaciones que provienen de haber hecho esta obra pública tal empresa de Valencia, de haber hecho esta tal. Lo demás no me cuente nada. Si se reunió en la tercera planta, en la segunda, si era primo de no sé quién, si le llamó por teléfono, mira qué foto le envió. Tal. Por favor, no me distraiga. Si usted quiere decir algo en serio, diga usted dónde está el dinero. ¿Y de dónde procede el dinero? ¿Quién se lo ha llevado y dónde está? Y en ese momento, la UCO, que por lo visto en este momento tiene 8 o 10 personas en República Dominicana, que diga qué rayos ha encontrado en República Dominicana. Si no me interesa lo que diga Aldama. Es todo, o sea, de entrada, ¿cómo se puede plantear como si fueran el marketing de un medio de comunicación, de un periódico? No, ahora voy a contar esto, pero la semana que viene tiraré de la manta de esto otro y ahora haré tal. ¿Pero qué cojones? Pero vamos a ver, ¿es que estamos todos tontos o nos creemos que esto es una obra de teatro de Calderón de la Barca? ¿Qué rayos es esto? ¿Sabéis qué pasa? Pero ¿de qué hablamos? A mí lo que me perturba es que España está en una situación tal que incluso si de repente dicen, ha pasado, estas preguntas las responden, en el Congreso la cosa sería así. Pues bueno, ¿en manos de quién está el gobierno? Decidme. ¿En manos de quién está el ¿Pistas? gobierno? Bueno, ya te entiendo. No, quiere decir que quién los baja. ¿Alguien me va a decir? No, ya no es lo mismo, ya cambia la película. Pero cambia la película. Sí. No, yo no digo que los bajes a partir de eso. Lo que sí te digo es que desde un punto de vista procesal, desde el punto de vista del juicio que se está haciendo, el juicio en sentido jurídico, a estas personas, aquí lo que hay para que esas personas puedan ser condenadas y para que recuperemos el dinero que se han llevado, hace falta que se identifique dónde está el dinero, quién se lo ha llevado y por qué. Pero coincidirá usted conmigo, don Julio, en que, siendo eso cierto, es decir, aunque al final procesalmente solo es el resto del dinero lo que lleva un tío a la cárcel o no lo lleva, lo cierto es que todo este tipo de casos se juegan también en la batalla de la opinión pública. Claro. Es decir, los jueces al final se atreven o no se atreven. Que se atrevan a tirar de los hilos de las cuentas corrientes, pues depende en cierta medida de que en la opinión pública haya un clamor de, oiga, aclaremos esta basura, o no lo haya. Y para que haya un clamor, a veces este tipo de informaciones, pues foto de Aldama en la tercera planta del PSOE, de la sede del PSOE, aunque decían que no le conocían de nada, pues aquí está el tío negociando en la sede del PSOE, ¿no? Este tipo de informaciones son muy llamativas, procesalmente quizá no vayan a ningún lado, pero contribuyen a ganar la batalla de la opinión pública porque contribuyen a que la gente pueda excitar su propia indignación. A veces los números, las meras cuentas, dicen, pues descubierto en Dominicana, mire, le pongo un ejemplo, descubierto en Dominicana un depósito de 30 millones de euros a nombre de Sánchez. Sería muy escandaloso. ¿Qué excita más la indignación de la gente? ¿Eso o se llevan del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el dinero contra el cáncer para dedicarlo a la amiga o el amigo de no sé quién, que resulta que es un cargo de no sé cuántos? Es muy difícil el saber qué es lo que a la gente le indigna más, ¿no? Lo que le lleva a la cárcel a Sánchez es que le encuentren el dinero a su nombre en un sitio. De acuerdo, seguro. Pero sin opinión pública del lado de la verdad, los jueces no van a tirar de ningún hilo. Es que sin opinión pública, efectivamente, del lado de la verdad, es posible que no vaya nunca a la cárcel. Porque ya hemos visto que es un personaje que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los resortes de poder que tiene, que son muchísimos, sin ningún tipo de cortapisa moral, que casi que quema un poco la lengua al pronunciar esa palabra, hablando de Pedro Sánchez, ¿verdad?, para mantenerse, y en ello va a seguir amedrentando a quien haga falta, ¿no? Así que en ese sentido yo también estoy con Luis en que me parece que hace falta hablar un poco de todo. Por otra parte, yo entiendo que tú, al fin y al cabo, como es que eres abogado, joder, es que los juristas ahí tenéis un problema de bueno, ¿verdad? Pero desde el punto de vista literario, de hecho al hecho, desde el punto de vista narrativo, es muy interesante, porque precisamente la propia forma de Aldama, por ejemplo, de ir contando tales cosas y callando tales otras, a ti te permite interpretar que está jugando. Que está jugando y
vosotros, tanto, yo no digo que el eso campo no de tenga, batalla. yo ¿no? no digo que eso no tenga importancia. Lo que digo es que Paco Camps ha sufrido más de 5.000 folios de páginas de prensa en 10 procedimientos diferentes, de los que ha salido absuelto, de los 10. Bien. ¿Cómo jugó la opinión pública? La opinión pública juega siempre en lo que es la mayoría de creadores y generadores de opinión pública. Y siguen siendo los mismos. No. Los generadores de opinión tiene pública. nada que ver la situación hoy de la opinión pública con la que era en tiempos de Paco Camps y la Gürtel, porque ha aparecido una cosa que se llama redes, que todo el mundo consume masivamente, mucho más que los creadores oficiales de opinión tipo Inchaurrondo o Ferreras. Yo creo que ahí el programa ha cambiado por completo. Yo no sé si hoy hubiera sido posible un asunto Camps si el Partido Popular lo hubiera defendido. Yo le pongo un Claro. ejemplo de por qué no hubiera sido posible. El caso Camps y el caso contra Ayuso basado en el novio de Ayuso ahora y antes en el hermano, es decir, sin las redes, sí, cierto. En la época de Paco Camps, Ayuso no sería ahora presidenta de la Comunidad de Madrid. Son precisamente las redes las que han contribuido a desmontar muchas de las falacias y del discurso que con Camps no se pudo desmontar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final le han demostrado algo a Paco Camps de que tal cuenta, tal dinero no, por eso le han absuelto, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo él perdió la batalla de la opinión pública y ha pasado un calvario de 10 años, ¿no? Pero gracias a que no ha habido opinión pública, el señor Morodo no ha tenido ni una medida cautelar, habiéndosele encontrado a su señora 15 millones de euros en Suiza. Y si comparas eso con las medidas que se tomaron frente a cantidad de personas que ni se les había encontrado un solo euro, pues dices, oye, aquí, ¿qué rayos está pasando? El otro día el juez Peinado envía directamente, le cambia la posición de testigo a imputado a Juan José Güemes. Y te lees las declaraciones de Juan José Güemes, que duró, por cierto, 8 minutos, o te lees las declaraciones de la persona de recursos humanos del Instituto de Empresa, y resulta que el juez le dice al señor Güemes, dice, oiga, que es que usted me está diciendo que usted no le dijo a la señora de recursos humanos que contratara a Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno. Y esta señora, la de Recursos Humanos y Instituto de Empresa, aquí dijo que usted le había dicho que la contratara por ser la esposa del presidente. Te vas a las declaraciones de la señora de Recursos Humanos y Instituto de Empresa y en ningún momento dice que Güemes le dijo que la contratara por ser la esposa del presidente. Entonces dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué rayos está pasando en este procedimiento? ¿Qué hacía el juez Peinado en la presentación del libro de Medina Cuadros, que es el hombre de máxima confianza de Baltasar Garzón? Quiero decirte que es que te quedas, dices, puede ser que por este asunto tan estúpido de pasar a Güemes de testigo a imputado basándote en una mentira flagrante, y es que jamás la de Recursos Humanos había declarado eso, impugne todo el procedimiento contra Begoña Gómez. Pues vamos a verlo. Esto se pone cada vez más interesante. 9:30, hacemos una pausa publicitaria y rematamos la tertulia hablando de la batalla de Clavijo. Sí, señor, qué buena falta hace. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Todo el equipo de Radio Libertad te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad!
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, esta cosa que tengo aquí delante mío es una novela histórica. Se llama El jinete de luz. Y el autor, pues es este señor que está aquí a mi lado, que así, con esa cara que tiene, pues resulta que es uno de los autores de novela histórica que más vende en España, porque fíjate que de hecho está aquí a mi lado, no está aquí a mi izquierda. Por algún motivo ha sido. Lo que más importante es del libro es el subtítulo. Clavijo, la batalla prohibida de la Reconquista. ¿Por qué la batalla prohibida, don José Javier Esparza? Bueno, antes de entrar en eso, ¿cuándo se le ocurrió la idea de esta novela y por qué precisamente de esta? A ver, bueno, yo antes escribía filosofía, ¿verdad? Pero después de pasar por la experiencia gubernamental entre 2000 y 2004, viendo lo que estaba ocurriendo con la cultura española, el intento zapateriano, evidentemente no solo él, de desconstruir completamente la identidad histórica española, me encontré un día con Cristina López Lichting, a la que desde aquí mando un beso, ¿verdad?, en un sarao, y decidimos empezar a reconstruir en aquel momento en su programa de otra cadena de radio menor la historia de España. De ahí acabó apareciendo un programa de radio específicamente sobre la Reconquista, y al hacer el programa de radio sobre la Reconquista descubrí historias absolutamente alucinantes, de épica extrema, sobre todo de los primeros tiempos, es decir, el momento en el que el pequeño reino cristiano del norte, acogotado por el formidable poder musulmán, empiezan a aparecer familias que saltan montañas confiados solo a sí mismos. Ellos son sus propios guerreros, sus propios monjes, sus propios campesinos, ellos lo son todo, y empiezan a tomar tierras desafiando a un poder que era apabullante, que era el poder del Emirato. A partir de ahí empecé una serie de novelas históricas sobre los primeros tiempos del Reino de Asturias. El caballero del jabalí blanco, que es la historia de los primeros colonos en lo que luego será Castilla. En aquel momento empieza a llamarse Castilla, data justamente de esa época, ¿verdad? El Reino del Norte, Los demonios del mar, y esta última, El jinete de luz. Digo última porque cierra el ciclo de las novelas históricas sobre Ramiro I. No es específicamente ensayo histórico, es una novela histórica, pero es rigurosamente histórico. Es decir, que yo trato de atenerme lo más posible a los hechos documentados y comprobados. Claro, aquí hay un problema. O sea, esto no es Amaya y los vascos del siglo VIII de Navarro Villoslada, que tanto daño ha hecho. Pero con Clavijo hay un problema. Y es que Clavijo, que forma parte de la tradición historiográfica de la Reconquista, sin embargo, desde el punto de vista fáctico nunca existió. ¿Qué me dice? ¿La batalla de Clavijo no existió? La batalla de Clavijo no existió. Desde la primera fuente documental es Jiménez de Rada, que escribió en 1240 más o menos, o sea, 400 años después de la batalla. Todo el mundo la dio por hecha y por válida, hasta que a finales del 18 un jesuita llamado Mayans empieza, ilustrado él, empieza a encajar piezas y dice, pues no, esto no puede ser verdad. Y efectivamente, a partir de ese momento, Clavijo dejó de considerarse una historia real, hasta que la arqueología en los años 70, 60, etcétera, y por otra parte el cotejar fuentes tanto cristianas como musulmanas empiezan a llegar a la siguiente conclusión. Bueno, seguramente la tradición historiográfica, el corpus narrativo de la batalla de Clavijo, tal y como se hereda desde Jiménez de Rada, obispo de Toledo, no fue verdad, pero en la zona de Clavijo, en Albelda, que está a 4 kilómetros, se combatió muchísimo durante muchísimo tiempo, prácticamente en los mismos años. Por tanto, si no hubo batalla de Clavijo, tal y como nos la han contado, sí que se combatió una barbaridad en la misma zona donde está Clavijo y durante la misma época. O sea, no se sabe si existió la batalla de Clavijo, pero que existió una batalla en Clavijo está más allá de todas. De hecho, varias, ¿no? Al menos 2 batallas en Albelda de Iregua, que está al aire, una zona de La Rioja preciosa. Bueno, así que si yo normalmente las novelas históricas lo que hago es coger los hechos históricos documentados y lo que no sabemos, que es mucho de esa época, lo reconstruyo de tal forma que sea coherente, verosímil. Aquí ha sido un poco al revés, es decir, las piezas que tenía del puzzle eran algo que sabemos que no existió. Y de lo que se trataba era de reconstruir el conjunto del cuadro con todo aquello que nos consta, ya sea por la arqueología, ya sea por la propia documentación, que nos consta que es veraz y queda finalmente el cuadro. Lo que cuenta usted es apasionante por muchos motivos, pero uno de ellos es cómo de repente un historiador coge y dice algo
por ejemplo, Jiménez de Rada con la batalla de Clavijo, y a partir de ese momento se convierte en dogma de fe, lo repiten otros historiadores y ya se acepta como hecho histórico válido, ¿no? Con lo cual, pues uno echa la vista atrás y dice, ¿cuánto de esto hay a la hora de hablar, por ejemplo, de Roma, ¿no? Lo que pasa es que, mira, qué bueno que hayas puesto el ejemplo de Roma, porque en el caso español, de la historia tradicional española, generalmente eso no pasa así. Es decir, Jiménez de Rada con toda seguridad recoge relatos, tradiciones, leyendas, además muchas de ellas concomitantes. Por ejemplo, el origen de dos comarcas, dos señoríos diviseros de la Sierra de Cameros, ahí en La Rioja, vinculados a Clavijo. El español, como el romano, esto es una cosa que explicó muy bien Georges Dumézil, hace una cosa muy interesante, que es convertir en historia lo que le llega como mito. Y es una cosa muy interesante que solo pasa en Roma. Normalmente los pueblos actúan al revés, digamos que mitifican hechos históricos y crean héroes y tal sobre cosas que ocurrieron. Bueno, en España y muy particularmente en Castilla siempre ha sido al revés. La historia de los jueces de Castilla, por ejemplo, incluso hay un pueblo que se llama Visjueces, aquella gente que se levanta contra... Realmente no ocurrió jamás como nos lo ha contado la tradición. Pero digamos que la tradición ha dado forma narrativa a algo que sí que ocurrió realmente. Y con Clavijo ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos, porque Santiago Apóstol, la devoción a Santiago empieza en España mucho antes de la aparición del sepulcro. Lo sabemos por Beda el Venerable, que era un inglés. No. Bueno, Beato de Liébana, que escribe antes de la aparición del sepulcro de Santiago, compone el himno a Santiago. Cuando aparece el sepulcro, Santiago es omnipresente. Y hay que recordar a quien lo haya olvidado que Clavijo, la nuez de la batalla de Clavijo, de la historia de Clavijo, es que los musulmanes intentan imponer a los cristianos un tributo de 100 doncellas, o sea, sírveles 100 gachís, 50 de clase noble y 50 de clase, bueno, el pueblo, ¿verdad? Para los harenes. El rey Ramiro I dice, por encima de mi cadáver, va a la batalla y efectivamente está a punto de que sea por encima de su cadáver. Pero en la noche después de la primera batalla, que sale muy mal parado, se le aparece a Santiago Apóstol. No diré lo que le cuenta, se lo cuenta Jiménez de Rada y yo también en esta novela, y al día siguiente en la batalla aparece Santiago Apóstol envuelto enteramente en luz, a caballo y con la lanza en la mano, y se vence esa batalla. A partir de ese momento, dice la tradición, se instaura el voto de Santiago, que todavía lo vemos hoy. O sea, cuando llegas allí todos los meses de julio y ves el botafumeiro, bumba, bumba, y allí el presidente de la Comunidad Autónoma Gallega con cara de ahí que me va a dar, Eso es la herencia del voto de Santiago, que creo que se suspendió en España, quiero recordar que después de las Cortes de Cádiz o una cosa así, y que restauró Franco solo con la función puramente ritual y litúrgica que tiene hoy. Digo ritual porque originalmente el voto de Santiago era ofrendar a Santiago, que había combatido como soldado de caballería, la parte correspondiente del botín de toda victoria sobre la morisma que le correspondería a cualquier soldado de caballería. Así que después de la batalla había que apartar una parte y mandarla a Santiago, donde estaba el arzobispo recibiéndola todos los años. Ese es el voto de Santiago. ¿Cuándo se instaura? No lo sabemos. Sabemos que en algún momento, antes en todo caso de que aparezca lo de Jiménez de Rada, es decir que este señor en el siglo XIII lo que recoge es un montón de relatos que han ido formándose en torno a una práctica y le da una forma narrativa. Bueno, eso es la batalla de Clavijo. Y por medio, personajes descomunales. O sea, tú piensas en la mujer de Ramiro, Paterna, que por cierto las crónicas además le llaman Paterna o Urraca indistintamente. Pero bueno, esta señora es una señora de Castilla. Ramiro I, cuando llega al trono, ya es un señor mayor que está viviendo en una granja en Galicia con sus hijos. Se muere Alfonso II y le nombra rey a él, que no quiere, en fin, pero bueno, va allí, ya es viudo, tiene que buscar mujer. La busca en la otra punta del reino, no sabe quién es, no conoce a esa esposa. ¿Por qué en Castilla? O sea, en aquel momento Castilla era una frontera extremadamente arriesgada y esta mujer Paterna la llevan desde la zona del norte de Burgos a vivir a Oviedo. ¿Para hacer qué? Solo puede ser para consolidar la obediencia de esas tierras castellanas a la corona de Oviedo. No puede ser por otro motivo. ¿Pero qué tendría en la cabeza esa señora? Para mí es una parte fundamental. Perdona que me has dado bola y es lo peor que puedes hacer. Encantado. Pero, o sea, ¿cómo puede haber alguien que no se compre para leerlo, el Jinete de Luz, o que no lo compre para regalarlo en estas Navidades? ¿Qué tendría en la cabeza esa mujer? O sea, ponte en su sitio, ¿no? Soy una señora que es una campesina, hay que suponer que medianamente acomodada, ¿verdad?, de una zona de Castilla muy primitiva, que la convierten en reina en una corte donde acaba de haber antes varias conspiraciones, guerras civiles, golpes de Estado. ¡Joder! Bueno, es apasionante.
Esto que cuenta don José Javier es... Bueno, escucharle ya es el mejor reclamo, ¿no? Pero la madre del cordero de la historia es esto, ¿no? La complejidad. Me estoy leyendo ya ahora un libro que es La historia de la Biblia, de John Barton. Y lo fascinante es la manera en que se ha tenido de recomponer y de interpretar y de hacer inteligible los relatos que han conformado la humanidad. Eso que nosotros consideramos el libro no es un libro, es una suma de libros. Exactamente. Gente súper anónima. Y luego, por ejemplo, a nosotros de repente vemos un relato en Génesis, donde sea, que dice, están diciendo cosas, se repiten, luego se contradicen. Y tú, que te crees que acabas de nacer y que eres más listo que nadie, mira que son tontos estos. Y alguien de ahí en tu cabecita te dice, oye, si lleva esto 2000 años, a lo mejor es que se te está escapando algo. Bueno, es que la manera de recomponer los relatos, etcétera, pasan por ahí. Por ejemplo, este señor Barton te dice, no, muchas veces los escribas que recomponían los textos, lo que hacían era generar un fondo documental. Eso que tú crees que es son relatos contradictorios o que son relatos donde se le ha embellecido la pluma y ha perdido constancia histórica, lo que está haciendo es un señor que todo lo que tiene lo recopila, lo archiva y lo junta y dice, bueno, yo hasta aquí he llegado. La manera de hacer historia ha cambiado mucho y de saber qué han hecho los que han estado antes que nosotros. Entonces, por ejemplo, en escenas como en la batalla de Clavijo, etcétera, no te deja de producir fascinación que tanta gente haya hecho tantas cosas sobre actos o momentos no documentados. Bueno, pero resulta que todos sabemos también que la gente no es imbécil y no se mueve porque alguien le haya dicho qué pasó. Claro, entonces, hay ahí una manera colectiva de saber que se trata de desbrozar con los instrumentos que tienes a tu alcance en tu momento y a partir de ahí generar coherencias, etcétera, ¿no? E interpretarlo con la mentalidad de tú. Eso es una cosa que los continuos debates con la gente sobre si la Reconquista existió o si no, si se le puede llamar así o no, y tal, que es un debate un poco absurdo. O sea, quiero decirle, Leonardo da Vinci no se levantaba por las mañanas y decía, joder, qué renacentista me siento, ¿verdad? O sea, no, es un nombre que ponen después los historiadores. Con la Reconquista es un poco lo mismo, pero tú ves la tenacidad. Por cierto, lo de renacimiento es una etiqueta enormemente injusta con la que de un plumazo se despreciaba todo lo que de maravilloso tenía la Edad Media. Claro, exactamente. Como si hubiera estado muerta la cultura y de repente llega el renacimiento. Sí, tantas cosas, claro. Bueno, tú ves la tenacidad, permanentemente ocupando territorios hacia el sur, en una historia que sería igual que la de los colonos norteamericanos del Far West, de no ser porque aquellos se enfrentaban a tribus primitivas y estos se enfrentaban al Emirato de Córdoba, nada menos con sus grandes ejércitos. Dice, pues mira, no lo llamarían Reconquista, pero ¿qué quieres que te diga, no? O sea, realmente había una voluntad evidente de repoblación. Don José Javier, acabo de recibir el libro, que ha tenido la gentileza don José Javier de regalármelo. Porque me lo ha regalado, ¿no? Pues el regalo era para Luis, tú tienes que... Yo tengo que pasar por cágalo, ¿eh? Bueno, pues hay una cosa que es interesante porque en estas generaciones pasadas por el cine y luego por Netflix van a ver que aquí hay una estructura que es parecida. Hay novela, luego cuentan los personajes de esta novela y ¿qué pasa muchas veces en el cine? El que se va porque es impaciente los títulos de crédito se pierde ¿qué pasó después? Regalo. Porque aquí justo después te dice, tía, hay otra página más para los que son curiosos. Lo que pasó después. Exactamente. Así que hay que leerlo hasta el final. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la tertulia y toca el momento de dar la voz a los oyentes. Doña Carmen Carbonell. Don Luis, el momento del regalo, porque don José Javier Esparza no sabe que en este programa tenemos regalo para los invitados. En concreto es una caja de chocolates y dulces Matías López, que además todos los lunes, como es el día más complicado de la semana, que tienes que empezarlo con un poco de fuerza, traemos 4 tabletas, no una, sino 4 tabletas, porque de normal el mejor de los contertulios se lleva una, pero como es lunes, pues ya ve usted, tenemos la de chocolate capricho, chocolate tostado, chocolate negro con 2 porcentajes, el 100% puro de Venezuela y el 70%. Además, señores, ediciones limitadas en una auténtica caja regalo, que es una maravilla, y que
don José Javier Esparza, tengo que decirle que gracias a la audiencia usted es el afortunado Qué bien, en llevarse gracias. regalo. Además lo de la caja sirve, o sea, Madres de España abandonad las cajas de galletas danesas. Sí. Para la costura lo mejor es esto, pues ¿dónde va a parar? Sí. Y sabe que para fotografías también, que las típicas fotos que están en casa que la gente no ha puesto en los álbumes, a veces pasa que revelabas, claro, que revelabas el carrete y al final buena para enmarcar había una, 3 o 4 para guardar en el álbum y otros muchos negativos y fotos que están rondando por casa en algún cajón. Estas cajas son perfectas para eso. Así que mira. muchas gracias a Chocolates y Dulces Matías López. www.chocolates Matías López. Ahí pueden encontrar toda la amplia gama, que además tiene cajas de regalo, surtidos variados. Hay además, como se suele decir, como dicen los americanos, merchandising, que viene a ser pues una serie de objetos serigrafiados, como por ejemplo los delantales. Artículos promocionales que decimos. Mucho mejor artículos promocionales. Bueno, tengo que decirles que hoy hemos hecho una encuesta relacionada con la red social X, la red social Twitter. Es una red que le gusta especialmente a don Luis del Pino y la pregunta era, ¿cree que Twitter es más útil ahora que lo ha comprado Elon Musk? Ahora que... Pronúnciense los tertulianos. Don Julio Ariza ha tenido que abandonar la tertulia, pero... A ver, don José Javier, don Mario... ¿Twitter es ahora más útil que antes de que lo comprara Elon Musk? Desde mi punto de vista, yo de hecho he vuelto a X ahora, antes me fui, al contrario que toda esta gente, yo ahora he vuelto porque es infinitamente más libre. Y de eso se trata precisamente. Para tener la versión oficial ya tengo a Silvia Encheurroldo, ¿me entiendes? O sea, para mí es infinitamente más útil. Bueno, es que a mí antes me lo cerraban cada 2 semanas. Entonces, para mí es claro. O sea, ahora se está yendo de X la gente que se molesta porque a ti no te censuren. Pero vamos a ver, joder, ¿Es verdad? Es una cosa, claro. No, es que eso es lo que les molesta. Si no que les censuren a ellos, que no les censura a nadie. Lo que molesta es que no te censuren a ti. Tú puedes hablar, exacto. Claro. Bueno, entre la audiencia el 94%, estoy leyendo la encuesta de Twitter, lógicamente, dice que sí, que es mejor ahora que Elon Musk es el responsable, y un 6% que dice que no. Yo esta mañana, don Luis, le dije que ayer, justo en una comida, estuvimos hablando de este asunto precisamente, ya es casualidad. Y dijo usted que había 3 razones. 3 razones. La más evidente y la obvia la acaban de decir ustedes, la libertad, ¿no? En realidad ahora todo el mundo puede decir lo que quiera, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En realidad ahí es la clave. Sin más límite que el Código Penal. Exacto. Cada uno dice lo que le da la gana. Esa es la clave. La segunda la ha enunciado don Mario Noya, esos bloqueos que había en muchas ocasiones, bloqueos erróneos, en el sentido de que lo utilizaban algunas personas de, oye, me ha denunciado no sé quién, y luego decías, no, si yo no he denunciado a nadie, si a mí que me registren, ¿no? Y además era más que erróneos, fraudulentos, y además era una herramienta que decían que, bueno, que es que prácticamente era imposible acabar con eso, que era un error casi informático y que, sorpresa, no era tan complicado, puesto que cuando ha llegado Elon Musk han desaparecido esos bloqueos. Y la tercera, que me parece sumamente interesante, son las notas de la comunidad, la posibilidad de que la comunidad ponga contexto a algunos mensajes, que en realidad es una manera en muchas ocasiones de combatir la desinformación. Exactamente. Entonces, al final existen herramientas y se ha demostrado que hay herramientas posibles para acabar con lo que se llaman las fake news. Sí. Eso es muy interesante cuando ahora con la herramienta de inteligencia artificial, Grok se llama, que están saliendo cosas divertidísimas. Muy divertidas. O sea, la proliferación de Francisco Franco que ha salido por todas, de compritas y todo. Una cuestión, ¿cuál es su cuenta de Twitter? ¿José Javier Espa o Presentador Gato? ¿O las dos? Bueno, las dos. Lo que pasa es que Presentador Gato la lleva aquí la casa, eso es, y yo la mía es José Javier Espa, efectivamente. Bueno, el otro día salía, por ejemplo, no me acuerdo qué pueblo del País Vasco, inauguraba no sé qué playa, derriaba una ola, brumba, y los anegaba. Era una cosa construida con inteligencia artificial. Entonces aparece alguien y que te lo pone debajo. Pero claro, consiste justamente en eso. Entonces es maravilloso que ves no solo la espontaneidad de la información fluyendo, que tiene efectivamente el riesgo de la ficción, sino también la espontaneidad de la información contextualizada y que alguien te diga esto no es o esto sí es, pero ¿no? Y está francamente no sé si hay tiempo para hacer aquí 2 aclaraciones. Exactamente, tiene usted 30 segundos. No, es que lo de las notas, lo bueno de las notas no es que Manolito te ponga una nota que dice, no, es que la nota te exige unos rigores y para yo puedo publicar notas en Twitter, tengo postulé para ser notario y tú tienes que dar tus herramientas de fiabilidad para que tú desmientas una nota y te piden la documentación que te lleva, etcétera, ¿no? Y lo segundo, las campañas que había gente que se organizaba para tumbar cuentas. Sí.
que hacían un uso espurio de las normas de Twitter. Y Twitter lo sabía, que era lo peor de todo. Twitter lo sabía y por eso hasta que hemos llegado, tenemos que despedir la tertulia. Me deja 3 comentarios por parte de los oyentes. Uno es de Twitter. Paula dice que la palabra no es útil en cuanto a nuestra encuesta, sino que es más fiable desde su punto de vista. En el chat de YouTube, Concepción Marichal dice que sin ninguna duda, después de que Elon lo compró, podemos decir las cosas claras. Y en la comunidad, Jorgito, viejo amigo, dice que no tiene Twitter o X, pero se lo va a instalar solo porque los zurdos, envidiosos, embusteros y ladrones sueltan pestes de esta red social. Bueno, muchísimas gracias, don José Javier Gracias Esparza, a ti, Luis, ha sido un placer. Por este maravilloso libro, El jinete de luz, de José Javier Esparza. Gracias, don Mario Noya, gracias doña Carmen Carbonell, gracias a los oyentes que han mandado su opinión, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que la libertad es el único camino que él ha encontrado. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Estamos en unas jornadas previas a la Navidad, y tanto antes del día 24 como después nos deseamos unos a otros felicidad. Navidad o natividad vienen a decir lo mismo, nacimiento. Perdonen que incida sobre esto, no pretendo para nada dar una lección. Simplemente expongo una reflexión. ¿A quién recordamos que ha nacido para que nos felicitemos? Antes de dar mi versión, voy a poner sobre el tapete otros conceptos. La felicidad, según los filósofos, es el propósito principal de la vida de un ser humano, y para ello, según unos, está en la autorrealización personal. Para otros, el camino es el anhelo, el deseo del bienestar. En fin, según la filosofía, hay muchos caminos distintos. Así lo marca Aristóteles, Jean-Paul Sartre, Kant u Ortega y Gasset. Te indican caminos diferentes. Aquí es donde entra la teología. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el nacimiento del niño que recordamos en estas fechas no te indica un camino, porque Él es el camino. Y el resumen de toda su enseñanza es: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Recuerden que 33 años después ese niño dio la vida por nosotros. Él nos hizo libres, y el amor es la máxima expresión de la libertad. La política actual de España va en sentido opuesto. Solo quieren controlarnos. Hoy les deseo libertad para amar, es decir, felicidad. Mañana más y mejor. Punto final.